Buenas tardes a todos, a todas. Tengo el gusto de hacer esta presentación acerca de la unidad 3 del programa de estudios de Historia de El Salvador siglo XX, que pues nos sitúa en uno de los momentos más decisivos de la historia contemporánea salvadoreña, a saber, la Guerra Civil, un conflicto de 12 años que transformó por completo la estructura política, social y cultural del país. No fue solo una confrontación militar entre el Estado y la insurgencia, fue también una profunda crisis de legitimidad del orden social, una disputa por el sentido de la justicia, la participación y la dignidad humana. Comprender este periodo implica mirar hacia atrás para identificar las raíces estructurales que lo hicieron posible, una economía históricamente concentrada, un Estado autoritario y la exclusión de las mayorías rurales y urbanas empobrecidas o marginales. Desde finales del siglo XIX, las élites agroexportadoras, como ya hemos visto anteriormente, como ustedes saben, habían controlado el poder político mediante un modelo de dominación sustentado en la propiedad de la tierra, em, usando el ejército y la represión. Entonces, estas desigualdades generaron tensiones que se venían acumulando hacia la década de 1970, pues ya eran insostenibles. La guerra civil no puede explicarse únicamente desde lo interno, porque también fue un conflicto inserto en el escenario global de la Guerra Fría, en el marco de la confrontación entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, y América Latina se convierte en un terreno de disputa ideológica. En el caso salvadoreño, la política exterior estadounidense interpretó cualquier intento de transformación social como una amenaza comunista y por ello apoyó militarmente al gobierno salvadoreño con cantidades ingentes de dólares, pero por otro lado, pues los movimientos insurgentes encontraron inspiración y respaldo simbólico en procesos revolucionarios como el cubano y el nicaragüense. Así, el conflicto adquirió una dimensión internacional que multiplicó su intensidad y su duración. En 1980 se marca el inicio formal del enfrentamiento armado, pero también el clímax de una larga historia de represión. La muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado mientras oficiaba misa, simbolizó el quiebre moral de la nación. Desde entonces la violencia pues nada más fue escalando hasta convertirse en guerra abierta. A lo largo de esta presentación analizaremos distintos ejes que nos ayudarán a comprender este complejo proceso. En primer lugar, revisaremos las causas estructurales e internacionales del conflicto, los actores armados y la sociedad civil organizada, porque junto al enfrentamiento militar existió ese amplio movimiento social, campesino, estudiantil, eclesial, que luchó por la justicia y los derechos humanos. También exploraremos las experiencias humanas del conflicto, la violencia cotidiana, los desplazamientos, el exilio, las denuncias de violaciones, el papel de los medios y la propaganda, el proceso de diálogo y negociación con un proceso pues sui generis, la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec en 92. Entonces, pues, pero más allá de esa cronología que evidentemente es necesario trabajarla, hay que ver pues la dimensión ética y pedagógica de este proceso histórico y no solo reducirlo como a unas batallas o a unas cifras, sino a un ejercicio de memoria histórica y de memoria crítica que nos ayude a comprender cómo una sociedad puede llegar al extremo de la violencia y al mismo tiempo encontrar caminos de reconciliación, posiblemente, muy probablemente imperfectos, pero bueno, soluciones que derivan en la firma de los acuerdos de paz como un evento, un momento culmen, mm,
tal vez no con todos los parámetros que se requieren, pero bueno, como un esfuerzo. Entonces, no lo vamos a comprender esto como un hecho aislado, sino como parte de esa historia larga de que viene del siglo anterior, una larga lucha de clases, de desigualdades y de transformaciones. En esta segunda parte abordamos las causas estructurales internacionales que originaron el conflicto armado. La guerra civil no surgió de un día para otro. De hecho, sus raíces pues se encuentran en procesos históricos profundos que marcaron la organización social del país desde el siglo anterior. Es decir, que durante más de 100 años la economía salvadoreña estuvo dominada por una élite agroexportadora que concentró la tierra y las decisiones políticas consecuentemente. La producción del café, motor económico nacional desde finales del siglo XIX, luego del añil, generó prosperidad, pero para unos pocos, pero a costa de la marginación de miles de campesinos despojados de sus tierras comunales. Según el análisis de Hugh Byrne, esta estructura económica dio origen a un sistema político oligárquico y excluyente, sostenido por el autoritarismo militar. La participación política de las mayorías fue sistemáticamente reprimida. Las protestas campesinas o estudiantiles eran tratadas como amenazas al orden. Así, a lo largo del siglo XX, el Estado se convirtió en un instrumento de control, no de inclusión. Estas desigualdades se acentuaron en la década de 1960 y 1970, mientras en otros países de América Latina surgían movimientos reformistas o democráticos. En El Salvador las políticas de modernización económica se aplicaron sin redistribución social. El resultado fue un crecimiento económico concentrado y una creciente polarización. Las ciudades experimentaban cierto desarrollo industrial, mientras el campo acumulaba pobreza y descontento. Al mismo tiempo, los fraudes electorales como el del 72 y 77 cerraron las posibilidades de cambio por la vía institucional. La frustración política y la represión estatal llevaron a que muchos sectores sociales, especialmente jóvenes, universitarios y campesinos organizados, buscaran otras formas de lucha. Es ahí donde comienza a gestarse la insurgencia. En el plano internacional, la Guerra Fría fue un factor decisivo para comprender la magnitud del conflicto. En palabras de Kevin O'Sullivan, El Salvador se convirtió en un campo de disputa dentro del orden bipolar global. Después del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, los Estados Unidos temían que la amenaza comunista se extendiera a toda Centroamérica. Por esa razón, el gobierno estadounidense incrementó su apoyo militar y financiero al Estado salvadoreño bajo la doctrina de la seguridad nacional. Del otro lado, los movimientos insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, recibieron apoyo ideológico y logístico de países como Cuba y Nicaragua, además de redes de solidaridad internacional, iglesias progresistas y organizaciones humanitarias. Esa doble intervención externa convirtió el conflicto armado en algo más que una guerra interna, fue también una guerra representativa dentro del tablero mundial de la Guerra Fría. Sin embargo, más allá de las alianzas militares, lo esencial fue la lucha por una transformación estructural. El conflicto fue, en última instancia, la respuesta violenta a décadas de exclusión, desigualdad y negación de los derechos ciudadanos. Las causas internas se combinaron con los intereses externos y de esa confluencia nació una guerra que duró 12 años y dejó más de 75.000 víctimas. El enfrentamiento principal se dio entre las Fuerzas Armadas del Estado salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como FMLN. Esta coalición surgió en 1980 y unificó a 5 organizaciones guerrilleras de izquierda que, hasta ese momento operaban de manera independiente. Su constitución marcó el inicio formal de una guerra que combinaría la lucha armada con una estrategia política orientada a lograr transformaciones estructurales en el país.
La investigadora Elizabeth Wood señala que la insurgencia no puede explicarse solo como una respuesta a la pobreza, sino como una forma de acción colectiva basada en la moral de resistencia, es decir, los combatientes no se movilizaron únicamente por necesidad material, sino por una convicción ética compartida, la idea de que era posible y necesario desafiar un sistema injusto. Del otro lado, las Fuerzas Armadas del Estado representaban el pilar de un régimen que había consolidado su poder durante décadas. El ejército no solo cumplía funciones de defensa nacional, sino que actuaba como garante del orden político y económico oligárquico. Contaba con el apoyo directo de Estados Unidos, que durante los años 80 financió la guerra contra insurgente con entrenamiento, armamento y asesoría militar. Este respaldo fortaleció las estructuras represivas y prolongó el conflicto bajo la lógica de la seguridad nacional frente al comunismo. Sin embargo, el conflicto no se redujo a la confrontación armada. En medio de la violencia, la sociedad civil salvadoreña se organizó de múltiples maneras. Movimientos campesinos, sindicatos, asociaciones estudiantiles y comunidades eclesiales de base se convirtieron en voces de denuncia y esperanza. Estas organizaciones fueron espacios donde la gente común, mujeres, jóvenes, obreros, campesinos, articuló una resistencia no armada centrada en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Hugh Beer destaca que esta movilización civil fue tan importante como la lucha militar, porque mantuvo viva la conciencia colectiva del país. Las comunidades eclesiales de base, impulsadas por la teología de la liberación, fueron clave para acompañar a las poblaciones desplazadas y sostener la organización popular en medio de la represión. La figura de Monseñor Romero y de tantos líderes religiosos comprometidos representa precisamente ese vínculo entre fe, ética y justicia social. La participación estudiantil también desempeñó un papel determinante durante los años más duros de la guerra. Numerosas organizaciones humanitarias extranjeras, europeas y norteamericanas acompañaron a las comunidades afectadas, documentaron violaciones de derechos humanos y promovieron campañas de solidaridad. Con el paso del tiempo, la presión diplomática de organismos multilaterales favoreció el cambio de enfoque. En la guerra comenzó a verse no solo como un problema militar, sino como una crisis humanitaria y política que exigía negociación. En este sentido, Kevin O'Sullivan explica que el conflicto salvadoreño fue un laboratorio temprano para el desarrollo del humanitarismo basado en derechos, concepto que marcaría la acción internacional posterior. Finalmente, a partir de 1990, las Naciones Unidas asumieron un rol activo en el proceso de pacificación, creando la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAR. Este acompañamiento internacional fue decisivo para construir confianza entre las partes y garantizar las condiciones para el diálogo que culminaría con los acuerdos de paz de Chapultepec. Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra interna caracterizada por la represión estatal generalizada. Los ataques a la población civil y la persecución de todo aquello que fuera percibido como subversivo, las cifras son estremecedoras. Se estima, como habíamos mencionado anteriormente, con más de 75,000 personas que perdieron la vida y que cientos de miles fueron desplazados o forzados al exilio. Muchas familias nunca volvieron a reunirse. Como señala Eric Chin, las masacres, las desapariciones, los exilios y los refugios improvisados en las fronteras no fueron hechos aislados, sino parte de una política de control del territorio y del miedo. La violencia fue utilizada para destruir el tejido social, fragmentar comunidades y quebrar cualquier intento de organización popular. En ese contexto, la vida cotidiana se convirtió en un espacio de supervivencia. Huir, esconderse, reconstruir la familia, mantener la fe o simplemente resistir eran formas de luchar.
Los casos emblemáticos como la masacre del Mozote en el 81, perpetrada por el batallón Atlacat, donde murieron más de 1000 civiles, en su mayoría mujeres y niños, revelan la brutalidad con que el Estado respondió a la insurgencia. Y sin embargo, también muestran la persistencia de la memoria. Décadas después, las víctimas continúan exigiendo verdad y justicia. La represión política se extendió a maestros, estudiantes, sacerdotes, periodistas. Las universidades fueron intervenidas militarmente, los medios independientes censurados, miles de salvadoreños buscaron refugio en Honduras, Nicaragua, México y Estados Unidos, generando una diáspora que transformó la composición demográfica del país. El exilio no fue únicamente geográfico, sino también emocional. Pérdida del hogar, de la comunidad y del sentido de pertenencia. Solo podemos imaginar la forma en que estudiantes de la Universidad de El Salvador, varias veces intervenidas, pues desarrollaban sus actividades académicas en medio de esta situación tan convulsa. Surgieron formas de resistencia no armadas, como el socorro jurídico del arzobispado, el Comité de Madres de los Desaparecidos y las redes de comunidades eclesiales. Los informes internacionales confirmaron la magnitud de los abusos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron en los años 80 reportes que describían ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones sistemáticas tras los acuerdos de paz. La Comisión de la Verdad para El Salvador, impulsada por la ONU, registró más de 22.000 casos de violaciones graves a los derechos humanos, señalando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la mayoría de ellos. Por eso, hablar de violencia y desplazamiento en El Salvador es también hablar de memoria, de justicia y de reparación. Comprender lo vivido en esta etapa nos ayuda a identificar las raíces estructurales de la violencia actual y a reivindicar el papel de las víctimas como sujetos históricos, no solo como testigos del dolor. En estos años tan convulsos, los medios desempeñaron una función ambivalente. Por un lado, fueron instrumentos de propaganda estatal. Por el otro, se convirtieron en espacios de denuncia y resistencia social, como explica Eric Chin. La comunicación se transformó en un campo de disputa ideológica donde se definía qué era la verdad y quién tenía la autoridad para contarla. La prensa escrita tradicional y la radio estatal promovían una narrativa de defensa nacional que legitimaba la represión, asociando toda forma de oposición con la subversión o el comunismo. La cobertura de los hechos se presentaba desde una lógica binaria: de un lado el enemigo interno, del otro la patria amenazada. Este discurso generó miedo y desinformación, forzando la percepción de que la guerra era necesaria para preservar el orden social. Sin embargo, junto a esa comunicación oficial surgió una prensa alternativa y comprometida: radios comunitarias, boletines de organizaciones populares y publicaciones eclesiales, como los del Arzobispado de San Salvador o los informes del Socorro Jurídico Cristiano. Comenzaron a documentar testimonios de víctimas, masacres y desapariciones forzadas. Estos medios, en condiciones de enorme riesgo, fueron los primeros en visibilizar los crímenes de guerra y en articular una contranarrativa de dignidad y memoria. En la práctica, esta lucha mediática tuvo también repercusiones internacionales. Los reportajes de corresponsales extranjeros y las campañas de denuncia de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, proyectaron la imagen de El Salvador como un país devastado por la guerra, generando una ola de solidaridad transnacional. En Europa, universidades, iglesias y colectivos sociales organizaron redes de apoyo a las víctimas y refugiados salvadoreños, presionando a sus gobiernos para que reconsideraran el respaldo a la política militarista estadounidense. El desgaste militar fue determinante. Ninguno de los dos bandos, ni las Fuerzas Armadas
ni el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lograba imponerse definitivamente. El costo humano, económico y político era insostenible. El país estaba exhausto y la comunidad internacional presionaba para poner fin a la guerra. Hugh Byrne señala que este momento fue crucial. Tanto el gobierno como la insurgencia comprendieron que continuar el enfrentamiento solo prolongaría la destrucción nacional. La correlación de fuerzas sumada a la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este y el fin de la Guerra Fría creó un nuevo contexto internacional que favoreció el diálogo. Las primeras rondas de negociación se realizaron en La Palma, Chalatenango, en 1984, durante el gobierno de José Napoleón Duarte. Aunque en ese momento no se alcanzaron acuerdos concretos, la reunión tuvo un valor simbólico. Fue la primera vez que representantes del Estado y de la guerrilla se sentaron en la misma mesa. Más tarde, en Ayahualo, 1987, se retomaron los contactos bajo un ambiente todavía marcado por la desconfianza, pero que sentó las bases para un diálogo más formal. A finales de la década, el contexto regional también comenzó a cambiar. En Nicaragua, el proceso de paz impulsado por los acuerdos de Esquipulas I y II, 1987, se convirtió en un modelo para Centroamérica. La mediación de Naciones Unidas fue decisiva. Permitió crear un marco internacional de confianza indispensable para que las partes aceptaran mecanismos de verificación imparciales. La negociación final se desarrolló entre 1990 y 1991 bajo la conducción del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, y su representante personal, Álvaro de Soto. Ambos jugaron un papel fundamental en la redacción de los documentos que definirían la nueva estructura institucional del Estado salvadoreño. Finalmente, el 16 de enero del 92, en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México, se firmaron los acuerdos de paz, un hecho histórico que puso fin oficialmente al conflicto armado. Como destaca Elizabeth Wood, estos acuerdos no solo significaron el cese de hostilidades, sino una transformación profunda del Estado. Entre sus principales compromisos se incluyeron la desmilitarización progresiva y la reducción del papel político del ejército, la creación de la Policía Nacional Civil PNC como institución nueva independiente de la estructura militar, el establecimiento de la Comisión de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, y la legalización del FMLN como partido político, con derecho a participar plenamente en la vida democrática. Sin embargo, es importante subrayar que la paz firmada en 1992 fue el punto de partida, no el punto final. La firma de Chapultepec puso fin a la guerra, pero no resolvió automáticamente las causas estructurales que la habían originado: la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, los acuerdos de paz sentaron las bases para la democratización, introdujeron la separación entre poder civil y militar, garantizaron la participación política del FMLN como partido legal, reformaron el sistema judicial y establecieron mecanismos de protección de los derechos humanos. En el papel se trataba de una refundación institucional del Estado salvadoreño. Pero la implementación de esos compromisos enfrentó y enfrenta obstáculos estructurales y resistencias internas. El investigador Pablo Acosta demuestra que las secuelas económicas y psicosociales de la guerra continuaron manifestándose en las décadas posteriores. A pesar de la paz formal, amplios sectores de la población siguieron viviendo en condiciones de pobreza, desigualdad y precariedad laboral. La violencia no desapareció, sino que se transformó en nuevas formas de exclusión y conflictividad social. Desde una perspectiva más reciente, Fonseca Zúñiga sostiene que la memoria del conflicto continúa siendo un terreno de disputa. En el ámbito universitario, político y mediático persisten tensiones entre las narrativas oficiales, que suelen centrarse en los logros institucionales, y las memorias populares, que rescatan la voz de la víctima, las comunidades desplazadas y los sectores marginales.
Al mirar este proceso en conjunto, podemos afirmar que el conflicto armado salvadoreño fue producto de una combinación de causas estructurales internas y factores internacionales que se entrelazaron con procesos de resistencia social por la justicia y la búsqueda de reconocimiento político. Por ello, el estudio de la guerra civil y del proceso de paz debe orientarse hacia la formación ciudadana, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la construcción de una cultura democrática. La enseñanza de este tema no solo ilumina el pasado, sino que prepara a las nuevas generaciones para defender la libertad, la justicia y la paz en sus contextos actuales. Finalmente, quisiera subrayar que la paz firmada en 1992 continúa siendo un proceso inacabado. Nos corresponde a nosotros, desde la investigación, la docencia y la acción social, seguir construyendo una cultura de paz sostenible donde las lecciones del pasado orienten el futuro de la nación. Dejo por acá una bibliografía mínima sugerida. Muchas gracias.